Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a Dios en esta hermosa mañana que nos da la oportunidad, nuestro Padre Celestial, de traer una palabra de vida para nuestra vida. Damos gracias porque en su infinita misericordia, en su paciencia, queridos hermanos, nuestro Dios envía sobre nuestras vidas siempre una palabra de bendición, siempre una palabra que nos acerque cada día más delante de nuestro Padre Celestial. Damos gracias a nuestro Señor que, hermanos, siempre tengamos la oportunidad de acercarnos a Él, tengamos siempre la oportunidad de recibir de nuestro Padre Celestial una bendición. Tenemos que entender que Dios nos bendice de acuerdo a nuestra vida, a nuestra obediencia, de nuestra dedicación, de nuestra entrega, de nuestro clamor. Nuestro Señor Jesucristo está dispuesto, queridos hermanos, a ayudarnos, está dispuesto a bendecir nuestra vida si en realidad en nosotros hay un cambio profundo de nuestra mentalidad. Por eso siempre pidiéndole a nuestro Padre Celestial una bendición, pidiéndole siempre a nuestro Padre Celestial que nos ayude, que nos ayuden, queridos hermanos, a que nuestra vida siempre lleve el sello de Dios, que siempre lleve en nuestra vida, queridos hermanos, la marca de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Qué rico es disponer nuestra vida. Qué rico es, queridos hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos, lleve sobre nuestras dolencias, nuestras enfermedades, hermano, sean, ¿cómo decirle, queridos hermanos? Siempre el Señor enviando sobre nosotros una bendición, una sanidad, una prosperidad, una ayuda en nuestras vidas. Hermano, por eso es hermoso entender que, hermano, lo que Dios está haciendo en nuestra vida cada día, cada mañana, cada instante, es hermoso. Así que en esta mañana proponte en tu corazón recibir de parte de Dios una sanidad, recibir de parte de Dios una bendición de lo alto, una misericordia, una paciencia, una bondad, porque es lo que Dios da primeramente en nuestras vidas. Proponernos en nuestro corazón realmente, queridos hermanos, acercarnos al Señor. Cuando nosotros nos acercamos a Él, siempre recibimos a nuestro Señor Jesucristo como la mayor bendición de nuestra vida. Si lo mejor que nos pudo haber pasado es conocer a Jesús. Lo que nos pudo haber pasado es conocer su rostro, su misericordia, su paciencia, su bondad. Lo que nos pudo haber mejor pasado, queridos hermanos, es que estemos en el lado correcto de la historia. Que estemos en el lado correcto de nuestro Señor Jesucristo. Estemos en el lado correcto de estar de parte de nuestro Padre Celestial, de defender la palabra, de creer que lo que Dios dejó realmente escrito, lo dejó para bendición de sus hijos, lo dejó para que los hijos supieran, queridos hermanos, cómo deben de dirigirse en este camino, de saber que tienen un Padre Celestial en que pueden contar con Él, de saber que tienen un Hijo que nos ayuda siempre a llegar al Padre, de saber que tenemos un Espíritu Santo que siempre en nuestro corazón es pensar en las cosas del Padre. Qué hermoso tener siempre en nuestra vida una naturaleza divina, uno que nos haga ver y nos haga entender, queridos hermanos, que nuestra vida depende de su voluntad, depende de lo que Dios haya puesto en nuestro corazón. Por eso es un gran privilegio llamarnos hijos de Dios. Es un gran privilegio contar con la ayuda de nuestro Señor. Es un privilegio ser parte de Dios. Es un privilegio participar y ser, hermano, participantes de sus sufrimientos, de sus luchas. Parecernos cada día más al Señor es algo que nuestra vida debe llenarse de gratitud. Pero Dios es bueno con sus hijos. Dios quiere salvar a sus hijos. Dios quiere ayudar a sus hijos. Yo quiero hablar en esta mañana la vida de un hombre que en su caminar, hermano, el caminar le causó heridas.
veces hay mucha gente, hermano, que anda como oveja descarriada, o están descarriados, porque en el caminar del Evangelio se encontraron con heridas. Se encontraron con gente, hermano, que de su boca no edifica. Qué tan importante es entender, hermano, que en nuestra boca debe ser siempre para edificar, y no para condenar, no para señalar, no para juzgar, no, queridos hermanos, no para herir, no para herir el camino o la vida de los hombres. Porque, hermano, vivimos en un tiempo donde la necedad de la boca, donde la imprudencia de la boca es como una espada. Es una espada que causa herida. Quiere decir que hay palabras del Evangelio, que mucha gente usa palabras del Evangelio para juzgar, para condenar, para señalar. Queridos hermanos, dice la Escritura que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Nuestra boca no debe ser usada para destruir la vida de los demás. Nuestra vida no debe de ser usada para dañar la vida de los demás. Nuestra boca no debe ser usada para mentir, para levantar injurias sobre la vida de los demás. Nuestra vida, queridos hermanos, es para bendición, para edificar, para consolación, para exhortación. En el libro de Proverbios dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Las lenguas de los malvados, de los sabios, adornará la sabiduría, mas la boca de los necios habla sandeces. Dice, queridos hermanos, que hay bocas que hacen hervir, o sea, provocan muchas heridas, provocan, queridos hermanos, dice otra versión, la respuesta amable calma la ira. El enojo, dice en Proverbios 15, versículo 1. Pero, queridos hermanos, nos enseña que la manera de responder, la manera de hablar, la manera, queridos hermanos, de dirigirnos a la vida hacia los demás, dicen en Proverbios 12, versículo 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espadas, mas la lengua de los sabios es medicina. Hoy se le llamó el mensaje de odio. Se le llama así porque hablar la verdad hoy ofende al victimario. Aquellos que dañan la vida de otros los ofende. Estamos en un tiempo, queridos hermanos, donde el hombre no soporta la verdad. Donde no soporta, queridos hermanos, que les digan la verdad. Estamos en un tiempo donde todo es violencia. Creer que si uno se les daña. Mira, hermano, este camino es tan delicado que se puede matar a una persona por medio de la boca. Yo cada día veo esto más y me aflige mi corazón al ver, queridos hermanos, de que se malinterpretan las palabras. Por eso dice en Proverbios, dice que hay hombres cuyas bocas son como golpe de espada. Dicen que hieren, el golpe de espada significa hieren sus palabras, les causan heridas sus palabras. Pero hay quienes se sienten heridos y hay quienes son heridos. Es la diferencia. Los fariseos, a quien el Señor Jesús les decía que ellos estaban mal, ellos se sentían ofendidos por las palabras que Jesús hacía. Se sentían ofendidos y muy molestos, porque mi Señor Jesús se inclinaba siempre por el herido, siempre se inclinaba por el doliente, por el enfermo, siempre se inclinaba por el pobre, siempre se inclinaba por el necesitado. Hoy en este tiempo dirán: es que tú tienes tus favoritos, tienes tus favoritas, y te inclinas por el hombre que peca. Hermano, mi Señor Jesús se inclinó sobre el hombre pecador, no por el justo. Jesús dijo algo. Dice que hermano, que los justos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y vino a llamar al hombre, dice, pecador, al arrepentimiento. Los justos no necesitan un médico. El pecador necesita un médico.
necesita a alguien que le sane sus heridas, alguien que está dolido por dentro. Mi Señor Jesús fue claro, dice que dejó las 99 y se fue tras la oveja perdida. El hombre, cuando no hay compasión en su vida, no hay su boca, dice que su boca es como una espada. Nosotros usamos la espada del Señor, y la espada del Señor es para defender al caído, es defender al, queridos hermanos, al débil, para defender a aquellos, queridos hermanos, que han caído, que han, hermanos, derribado su vida, han fallado, se han equivocado. Pero nosotros debemos estar del lado correcto. Por eso hay cosas que no se entienden en la Escritura. Dice que hay quienes hablan palabra, pero sus palabras son como golpes de espada, causan solamente heridas. Ayer hablaba con un muchacho, un hombre que desde pequeño fue a las cosas de Dios. Desafortunadamente tuvo una mala experiencia, queridos hermanos, al fue sido juzgado y condenado, hermanos, señalado dentro de la propia congregación. No estoy diciendo que estuvo mal, no sé la historia, pero algo me trajo a mi corazón, algo que en este camino, que hermano, él se salió, no quiere nada con Dios. Él quiere vivir una vida completamente sola, quiere vivir una vida creyendo de que él tiene su propia religión en su mente, en su corazón. Él dice que no necesita a Dios. Hablando con él, le dije, tú necesitas regresar al Señor. Sus padres son evangélicos, están en una iglesia, pero recibió una mala experiencia por causa de hombres, hermanos, hombres dentro de la misma iglesia, que le causaron heridas en su corazón. Ahora anda como un hombre rebelde. Sin embargo, pedimos en nuestro Señor que Dios toque el corazón de mucha gente que anda con corazones heridos. Hombres que usaron la palabra para herir, y hay que especificarlo muy bien. ¿Qué es una herida? ¿Qué es una ofensa? Porque hay quienes se sienten ofendidos, se sienten heridos, pero no porque los hieran, sino porque en realidad su condición de ellos, hermanos, es malvada. No es lo mismo ser víctima que ser victimario. En este tiempo la gente se sentirá víctima, cuando en realidad son victimarios. Son gente que daña la vida de los demás. Hay que entender que nuestro Señor Jesucristo derrama sobre la vida de aquellos, misericordia sobre la vida de aquellos que claman misericordia y que buscan encontrar a mi Señor Jesús para salvación. Yo no sé, queridos hermanos, si la vida en el Evangelio te ha causado un problema porque te has alejado de Dios. Pero debes de entender algo, que una cosa son los hombres de Dios y otra cosa es Jesucristo. Si Jesucristo no te ha hecho ningún daño, debes de entender que debes estar por encima del conocimiento, de una sabiduría, de un entendimiento, de saber de que Jesús no te hizo ningún daño. La salvación que el Señor da, nuestro Señor Jesucristo, va dirigida primeramente al hombre y como consecuencia a su casa. Dice la bendita, preciosa palabra del Señor que había en ese tiempo, había un hombre, dice que aconteció en el libro de Lucas 18:35. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír la multitud que pasaba junto, dice, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y le dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio, y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Me llama la atención, queridos hermanos, por eso el Señor dijo, César, algo tú y toda tu casa.
Nosotros podemos matar nuestra propia familia, podemos matar nuestra fe, podemos dañar nuestra vida, la vida de los demás. Yo estoy convencido de que un día los hombres, inclusive nosotros, si no nos arrepentimos nuestra vida, hermanos, vamos a dar cuenta por todo esto. Dice que encontró un hombre en Jericó, un hombre ciego. Este hombre estaba mendigando, como dice ahí, hermano, pero dice que él clamaba misericordia, que él requería recobrar la vista. Jesús le preguntó: hermano, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo que reciba la vista. ¿Cuántas veces? Mira, hermano, ¿cuántas veces, verdad? Nosotros, este ciego tenía un problema. Tenía un problema, queridos hermanos, con sus ojos. No podía ver claramente. ¿Por qué razón? Algo lo había cegado, hermano. Tenía un problema en los ojos, mejor dicho. La misma escritura nos enseña, queridos hermanos, que el problema que tenía, hermano, es que él no podía ver a su hermano. En el libro de Lucas 6, versículo 42, ¿cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está? Perdón, es el del 41. Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Este hombre, sabes que una de las cosas que daña la vida de las personas es estar pendiente de la vida de los demás, pendiente de sus caídas, pendiente de sus errores, pendiente de sus equivocaciones. Hay iglesias que se dedican a juzgar y a condenar, creyentes solamente que se dedican a vigilar la vida de los demás. Hermano, esto es muy delicado. Jesús se puso del lado de los caídos, del lado del pecador, del lado del necesitado, del lado del pobre. ¿Sabe que una de las frases que me gustó a mí, que el Señor me mostró, que a mí tocó mi corazón, queridos hermanos, al saber que él había muerto por los pobres? Él había dado la vida por los pobres, aquellos que habían sido menospreciados y rechazados, queridos hermanos, y fueron tratados duros como pecadores. Jesús se compadeció de ellos, dio la vida por ellos, por nosotros. El hombre que ha venido desde el más abajo, de la vida más caída, Jesús dio la vida por cada uno de nosotros. Nadie debe de juzgar antes de tiempo la vida de nadie por Jesús, porque hay una promesa sobre aquellos que han llegado hasta el más abajo. Hay una promesa en aquellos que han llegado hasta los abismos, han llegado, hermano, hasta las partes más bajas. Hay una promesa. La promesa de mi Señor Jesús es compadecerse de ellos y sacarlos de ahí. Sacarlos, queridos hermanos, de esa situación tan baja, de esa situación tan, hermano, que los haya llevado a una vida, tanto a una vida de mendigos, de mendigar, de salirse del camino. No solamente, hermano, de salirse del camino, sino porque este mendigo, hermano, una de las cosas que venían, hermano, es que dice en el libro de Lucas 16, versículo 21, dice este mendigo, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros lamían. Dice, los perros venían y le lamían las llagas. La llaga representa sus heridas. Se había salido del camino. Mira, hermano, tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Tú no tienes por qué mendigar amor. No tienes por qué suplicarle a nadie en amor. No dice que
los perros le lamían las llagas. No dejes, los perros son malas personas. No dejes, hermanos, que las malas personas, hermano, te laman. Dice que le lamían. O sea, no es que se compadecían, sino se burlaban. Dice, hasta dejar limpio. Siempre se burlaban su vida. Dejar atrás. Esta palabra, lamían, significa dejar atrás, dejarlo olvidado. Dice, hermano, que hermano, también significa dejar fuera, echarlo fuera, lamer fuera, echarlo fuera. Dejar atrás, no ayudarlo, no levantarlo. Eso significa lamer. Lo limpiaban, o sea, sacaban de su vida. Su vida la exponían. Su vida la exponía. No te atrevas a exponer la vida de los demás ni contarle la vida de los demás, porque vas a dar cuenta el día del juicio. No puedes causarle heridas contándole la vida a los demás, sea quien sea. Por mucho que te hayan causado herida, o tú hayas causado herida, no tienes por qué hablar. Porque acá dice, queridos hermanos, que dice que estos perros le lamían las llagas. Hermanos, de tal manera que estos perros, hermanos, llamando de gente, hermano, traicionera. Los perros son gente traicionera, hermano, gente que, queridos hermanos, que se burlan, que no aprecian la palabra de Dios. Llagas significa úlceras en la piel. Hermano, las úlceras en la piel o llagas en la piel, las úlceras, representan, queridos hermanos, las palabras. Este mendigo se había llenado de llagas, hermanos, se había causado heridas en su vida. ¿Por qué razón? Porque las palabras de su boca, al juzgar y condenar la vida de los demás, le causaron llagas. Lo que sus llagas o esa lepra que tenía en su vida, queridos hermanos, era producto de su lenguaje. De su lenguaje. Todo el tiempo, queridos hermanos, se había metido en problemas. Hermano, había causado heridas. Esta palabra llaga significa herida, una úlcera maligna. Se había causado herida. ¿Por qué razón? Por estar hablando mal de los demás. Es posible que le había causado la herida o haya causado la muerte de los demás. Cuando una persona, queridos hermanos, espiritualmente es un mendigo. Es un mendigo porque no deja de hablar de los demás. Se causó herida y causa herida a los demás. Su boca, dice que su boca son como espada. Son como golpes de espadas y hieren sus palabras. Sus palabras son heridas. Su palabra, su forma de hablar, no hay palabras que edifiquen. No hay palabras que consuelen. No hay palabras que exhorten. No hay palabras que animen. No hay palabras que, hermano, provoque unidad y armonía. Siempre está hablando mal. De sus bocas no sale nada agradable. Son negativos. Son injuriosos. Son chismosos. Se causó heridas. Le vino una llaga. Y dice que provocó, hermano, que su camino ya no fuera recto. Fuera, hermano, mendigara. Tuviera un problema, queridos hermanos. Les causó llagas. La gente se burlaba, la gente quería dejarlo afuera. Este mendigo estaba afuera. Estaba fuera del camino de Dios. Por eso vivimos tiempos de grandes bendiciones, grandes y preciosas bendiciones y promesas preciosas de la salvación. El entender que nuestro Señor Jesucristo derrama su vida sobre aquellos que claman misericordia. Encontrar la salvación en nuestro Señor Jesucristo, hermano, es precioso. Nada más que la salvación demanda de sobre nosotros una vida recta, permanecer en el camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La salvación que el Señor Jesucristo nos dio va dirigida primeramente al hombre y
como consecuencia, queridos hermanos, a nuestra familia. Por eso en el libro de Hechos 11 dice, versículo 12, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, que nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este era el centurión. Él te hablará palabras las cuales serán salvos tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Miren que dice que habían hombres. Le dijo, el centurión le dijo, Él te hablará palabras en las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Es importante entender que hay una promesa de que serás salvo tú y toda tu casa. Por eso levanta tu mano en esta mañana y digan conmigo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo seremos salvos por la sangre de Cristo. Mi casa y yo somos salvos. Decláralo, confiésalo. Es importante. Pero dice que ellos escucharon una palabra, un mensaje. Entonces fueron bautizados. Pero vean que ahí mismo, hermano, en Hechos 16, aparece otra historia, donde el Señor le dijo, serás salvo tú y toda tu casa. Y sacándole digo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mire, oye hermano, hay cosas tremendas, Preguntaron ellos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de noche, vea lo que dice, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa le puso la mesa y se regocijó con toda su casa por haber creído a Dios. Digan conmigo, creyeron a Dios. Estos hombres, queridos hermanos, esta familia, esta casa, habían sido heridos. Ellos no habían recibido a Jesucristo, no querían nada con Jesucristo. Ellos no querían nada con el Espíritu Santo, porque habían sido heridos. Quizás en alguna iglesia, quizás por causa de un cristiano que no ha madurado, que no entiende el lenguaje, que sus palabras son, queridos hermanos, como golpe de espada que causa heridas. Esta familia no quería nada con el Señor porque estaban heridos. Estaban heridos. Tenían algo que no querían nada con el Señor. Pero se regocijaron, dice, y ellos creyeron en Dios. Ellos comprendieron que lo que les había pasado en su vida no había sido Dios quien se lo había hecho. No había sido nuestro Señor Jesucristo, sino se lo habían hecho hombres que no habían entendido el Evangelio. Hombres cuya boca, hermanos, son como golpes de espada, cuya boca causa heridas. Ellos no querían nada con el Señor. Ellos tenían algo en contra de Dios que no se convertían. Pero nuestro Señor dice que aquella misma hora le lavó las heridas y fueron bautizados. Es imprecioso entender que cuánta gente está mendigando hoy. Andan en el camino como ovejas descarriadas porque recibieron heridas en su corazón. Hijos, padres, esposo, esposa, que fueron causadas las heridas. Pero acá dice que hay heridas que las causa el hombre y hay heridas que se causan ellos mismos. Como Lázaro. Lázaro se había causado una herida. Había provocado llagas en su vida. ¿Por qué razón? Hermano, porque él, queridos hermanos, hacía que las perros le lamieran las llagas. Las llagas, queridos hermanos, tenían problemas de la boca. Las llagas representan su boca, su forma de hablar. No hay sabiduría.
no importa cómo lo diga. La palabra herida significa pleso en el griego. Y pleso significa, dice que martillar. Está dale y dale y dale y dale todos los días, ofendiendo a las personas, dañando a las personas, al esposo, a la esposa, hermano, a los hijos, siempre ofendiéndolos. Siempre está dale con ellos. Todos los días, eso es traumante. Se fueron desanimando, le fueron causando heridas. Pensaron que el evangelio es de lastimar. El evangelio que si no se te golpeo. Una cosa es ayudarlos a decirle ese camino que llevas está mal. Y otra cosa es encontrar errores todos los días. La palabra heridas también significa infligir con calamidad. También significa ofender la conciencia. Dios ya no quiere nada contigo. Lo que hiciste, o sea, es del diablo. O sea, lo que está diciendo, hermano, es que tú estás entregado al diablo. Tú ya no tienes salvación. Ya estás condenado. No le dieron solución. La palabra heridas también significa golpiza, tunda, azotar con castigo. Significa desgracia. También significa una calamidad pública, aflicción pesada. Lo que estaba diciendo, que a muchos fueron exhibidos públicamente junto con su nombre. En muchas iglesias exhibieron el pecado, exhibieron a la persona. En muchas iglesias, queridos hermanos, disciplinaron a las personas con años de disciplina. Pero no solamente así, sino que los exhibieron públicamente. Por eso aquellas personas en internet que según ellos están denunciando el pecado, ellos le ponen nombre al pecado. Estos son gente juzgadora, son gente que señala, son gente que condena la vida de los demás. Jesucristo no mandó a hacer eso. Jesucristo mandó a denunciar el pecado para no exhibir al pecador. Hoy los ponen a la vergüenza pública a un hombre que peca. Lo mismo que hicieron con mi Señor Jesucristo, lo exhibieron porque fue acusado como pecador. Y piensa que están haciendo lo correcto, estar exhibiendo la vida de los demás a todo mundo, llamándole a todo mundo, cuando les dice que le están causando heridas. Hay gente que se causó heridas propiamente por dañar la vida de los demás, y otros, hermanos, realmente hirieron o fueron heridos. ¿Cuántos hombres y mujeres, queridos hermanos, han sufrido heridas mortales por causa de las palabras y ya no quieren nada con Dios? Mucha gente anda fuera descarriada, anda perdida. Mi Señor Jesucristo, por eso me gusta estar del lado de la historia. Del lado de la historia es estar abajo, junto con aquellos que caen, que fallan, que se equivocan. Moisés dijo algo: prefiero ser maltratado junto con el pueblo que gozar de los deleites temporales del pecado. Yo prefiero estar del lado de los caídos. Prefiero estar del lado de los que fallan, de los que se equivocan, porque sabemos que Jesús hay una promesa, que Jesús vino, no solamente vino, sino que bajó, se lo bajó a lo más profundo de la tierra por aquellos hermanos que habían sido heridos, habían sido lastimados. Y vuelvo a repetir, a veces la gente dice, es que tienen preferidos, porque son gente pecadora. No, los estamos ayudando. Todos en un momento nos equivocamos. Pero hay quienes han sufrido heridas. Las heridas se lo hicieron los justos. Porque acá dice que, hermano, que dentro y fuera de las iglesias hicieron caminar y llevaran al hombre una vida como mendigo en su caminar. Por eso la Escritura dice que es un azote, calamidad. Una calamidad es volverse un mendigo a causa de las palabras. Por eso hay iglesias donde condenan al varón, condenan a la mujer. Ya no sean salvos. No lo sigas porque es un hijo del diablo, es una hija del diablo. Tu hijo ya se perdió, su hija ya se perdió. No. ¿Qué sabes tu mujer si vas a ser salvo a tu esposo? ¿Qué sabes tu esposo? ¿Serás salvo a tu mujer? ¿Serás salvo a tus hijos? Se causaron heridas desde el púlpito. Se causan heridas
exhibiéndolos, mencionando su nombre, exhibiéndolos públicamente, castigándolos, disciplinándolos públicamente. Hermano, uno no debe de exhibir la vida de las demás. Uno no debe andar de chismoso, de murmurador, porque les causan heridas. Uno hay que ser prudente. Le causaron heridas porque, hermano, a sus propios familiares, le causaron heridas al pueblo, le han destruido la fe a otros, heridas que les han causado por exhibirlos públicamente a causa de algún pecado cometido, y fueron disciplinados por años, además que destruyeron su vida, publicándolo, tratándolos fuertemente como pecadores e inmorales. No solamente eso, sino que, hermano, pensando de que ya no tienen solución. A mí me impacta esto, porque dice que antes de que ellos recibieran a Jesucristo como su Salvador y fueran bautizados, sanaron sus heridas. Una familia entera no quería nada con el Señor. Habían tenido una mala experiencia. Queridos hermanos, los trataron muy mal. Los trataron muy mal. Pero dice que al hablarles de Jesucristo, al hablarles de Dios, les mostraron que no había hecho el Señor quien había hecho tal cosa. Y ellos, al momento de explicarles de que no había hecho el Señor, ellos recibieron a Jesucristo como su Salvador, y fue salvo aquella casa, aquella familia. Aunque no debemos de descartar que hay quienes se oponen, hay quienes cometen rebeldía dentro del culto, hay quienes, porque no todos los casos son iguales, hay que estudiar los casos. Y, hermano, Ananías y Zafira se rebelaron dentro de un culto, se rebelaron delante de los ministros. Hermano, la Escritura dice que misericordia a quien tiene pide misericordia. Con el justo te severará justo, con el severo te prostrará severo. Entonces los mandatos del Señor, hermano, de los cuales hay que ser disciplinados, pero no como los sirvientes, porque Ananías y Zafira eran sirvientes, hermanos, y cayeron muertos delante de todo el pueblo. Dice que cuando ellos caen muertos, el pueblo tuvo gran temor. En esa iglesia se estaba perdiendo el temor y el respeto. Cayeron muertos. Como mi Señor Jesucristo también intentó ayudar a la vida de Judas, pero inducirlos al arrepentimiento, y no lo hicieron y sufrieron las consecuencias de su propia boca. Sufrieron las consecuencias de sus propios, queridos hermanos, de su propio desvío. Mi Señor Jesús siempre es su mente salvación. En veces victimizamos a las personas cuando realmente son las víctimas. En el libro de Ezequiel 13, versículo 18: y días se ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellos que cosen vendas mágicas para todas las manos, y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar a las almas, a vez de cazar a las almas de mi pueblo, para mantener así vuestra propia vida. Vea lo que dice: y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha mentira. Fíjese. Pastores que estuvieron de lado, no estuvieron del lado del pecador, estuvieron del lado de aquellos que juzgan, de aquellos que condenan, de aquellos que señalan al pecador. Porque ahí piensas que las personas no tienen solución de ser salvos. No les importa si los hieren, no les importa si son indiferentes, no les importa, queridos hermanos, si son aquellos que no les causan heridas con su comportamiento e indiferencia. Porque aún la indiferencia causa heridas. Dice que profanaron al Señor, no lo proclamaron como santo. ¿Por qué Dios se molestó con Moisés? Porque no lo proclamó delante del pueblo como santo, sino que dice que profanó la santidad del Señor en medio de su pueblo.
De tal manera que Moisés dijo, son unos rebeldes. Sino, queridos hermanos, que no lo exaltó porque él quería darle vida a ese pueblo. ¿Cuánto pueblo no murió por no haber exaltado, decirle, nuestro Dios quiere salvarte? Nuestro Dios quiere, lo que buscaba Moisés, hermano, es decirle al pueblo, nuestro Dios quiere salvarte, quiere salvar a tu esposo, quiere salvar a tu esposo, quiere salvar a tu familia. ¿Qué hicieron los apóstoles? Llegaron a definirle que lo que había pasado no fue de Dios, porque la intención de Dios, el propósito de Dios era salvar tú y toda tu casa. No le digo solamente tú, le digo toda tu casa. Pero le temieron que sonar las heridas. Pero Moisés profanó un momento diciendo, ustedes son unos rebeldes. No les digo a causa de esa rebeldía, a causa de esa desobediencia, a causa de esa mala actitud, nuestro Jesucristo murió por ti. Nuestro Padre envió a su Hijo para perdonar el pecado, para ayudarte. Arrepiéntete, vuelve a las cosas de Dios, ponte firme. Moisés los condenó. Hubo una consecuencia, porque no lo profanó, o sea, no lo santificó en medio del pueblo, diciéndole, nuestro Señor quiere salvarte, nuestro Señor quiere ayudarte, nuestro Señor te ama. Cuando nosotros no exponemos el amor de Cristo, el amor de la cruz, el amor de la salvación, entendiéndole, haciéndole ver a las personas que Dios tiene misericordia, que cambie la actitud, se profana el nombre del Señor, se profana su presencia, y por eso dice que mataron a las personas que no debían de morir. Mataron a los pecadores que no debían de morir, porque Cristo murió por el pecador, Cristo murió por el impío, Cristo murió por las descarriadas, para llevarlos, queridos hermanos, a la salvación. Hay que entenderlo. Cristo no murió por los justos. Los justos no tienen necesidad de médicos. Los justos debían haber aprendido a hacer lo correcto. Por eso mi Señor Jesús les dijo, misericordia quiero, porque ustedes condenan al inocente. Vayan y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio. A los que se profecían, a los que proclamaban, a aquellos que se decían justo, solamente vivían juzgando la vida de los demás, señalando la vida de los demás, querían destruirles, vivían causándole heridas. El conocimiento de la palabra es sanar heridas, es perdonar, es ayudar, es levantar. Ese es el conocimiento de la palabra. El conocimiento de la palabra, el conocimiento de Jesucristo, queridos hermanos, es piedad, es compasión, es ternura. Es apiadarse por el que cae, por el que falla, por el que se equivoca. Y hermano, y extenderle la mano y decirle, levántate, tus pecados son perdonados, sigue adelante. Pero hoy se exhibe, hoy se condena por los justos. Por eso dice que mataron a las personas que no debían de morir y daron bien a las personas que no debían de vivir. Al juzgador, al que condena, dice, no juzguéis para que no seas juzgado, no condenes para que no seas condenado. Pero se lo dice al que juzga, se lo dice al que condena. Como aquel hombre, ¿verdad?, que fueron a la casa, hermano, que fueron al templo a orar. Dice en el libro de Lucas, uno se quedó de pie orando, dice que confiaba en sí mismo, que era un justo, oraba de pie y decía, Padre, gracias, porque no soy como ese pecador. ¿Tú crees? ¿Te atreves a decirle hoy, gracias Señor? ¿Te atreves a decir, gracias Señor, que yo no soy como ese pecador? ¿Acaso a la gente se le olvida de dónde Dios lo sacó? No hay un solo justo en la tierra. No hay un solo justo. Todos hemos pecado. De una u otra manera el pecado es igual. Dios ha sido bueno en su misericordia por salvarnos y darnos su bendita bendición. Nos ha perdonado gracias, ahora sí que gracias a su gracia, a su paciencia, a su bondad, a su fidelidad, porque nuestra vida estaba llena de heridas. En veces éramos como el mendigo
que recibimos de la gente, de los perros, hermanos, a la vida, esa autocompasión, que queremos que se vivan compadeciéndose de nosotros, cuando en realidad, hermano, creemos es que hablaron mal de ti, ay, pobrecito de ti, es que te hicieron herida, ay, pobrecito de ti. Pero tú también, hermano, ¿no te das cuenta de que tu comportamiento, tu conducta, tu forma de tratar te causó llagas? ¿No te das cuenta que tu boca pudo haberte condenado? Tu boca pudo haberte, queridos hermanos, haberte sacado del camino, o haber sacado del camino a otros. Hoy los ministros defienden más a las personas que condenan y juzgan. Esos son los que deben de morir. Los que juzgan, los que condenan, los que señalan, deben de morir. Los que no perdonan. El libro de Juan dice que todo aquel que odia a su hermano está en tinieblas. Todo aquel que odia a su hermano, que aborrece a su hermano, no tiene vida permanente en él. Deben de morir. Usted lo ve en de Romanos 1, en el versículo 28, hermanos, se va a encontrar, dice que ellos deben de morir. Todo aquel hombre, queridos hermanos, que no tiene misericordia, piedad sobre la vida de los demás, debe de morir, porque ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no conviene, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, llenos de envidia, homicidas, contiendas, engaños, malignidades. Aquí aparecen murmuradores, pecado de la boca, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, pecado de la boca, soberbios, altivos, inventores de mal, desobedientes a los padres. En palabra, inventores de males, siempre están pensando mal de los demás. Fíjese, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, deben de morir los injustos, los que no se apiadan por otros, los que no piden misericordia por otros, los que no buscan la salvación de otros, los que juzgan, los que condenan, los que señalan, deben de morir. Por eso dice que aquellos pastores les dieron vida a aquellos que juzgaban y condenaban, a aquellos que debían de morir, los que vivían haciéndole daño, porque le hacen mucho daño al pecador. Mire, hay quienes piensan que los pecadores les hacen mucho daño. Hace más daño a aquel que no sabe perdonar. Oh, hermano, vivimos en un camino, vivimos en una vida donde lo que menos nos preocupa es conocer el corazón de Dios. No saben defender, no saben ponerse del lado correcto. Observe bien a mi Señor Jesucristo, de qué lado estaba, por quién dio la vida, por quién dejó golpearse, de aquellos mismos que lo habían acusado a Él, de aquellos mismos que le habían causado heridas, que lo habían azotado. A mi Señor Jesús le causaron heridas, le causamos nosotros heridas como gente pecadora. Dice que echamos sobre Él nuestras culpas, nuestros pecados, lo acusamos a Él de lo que nosotros habíamos hecho. A Él le causamos dolor, aflicción, un hombre experimentado en dolores, pero fue por mi culpa. Yo le eché la culpa a Él, de lo que yo hacía yo le eché la culpa a Él. Yo debía de morir, pero murió en mi lugar, murió un inocente. Murió un inocente. Porque, hermano, porque mi boca lo condenó. Mi boca le hizo cosas. Al echarle la culpa, al creer que me ofende, me lastimaba la vida de otros. Cristo murió porque otro te ofendió a ti. Cristo murió porque otro te hirió a ti. Cristo murió porque otro te lastimó, te dañó. Murió por ti y murió también por aquel. El que juzgue, señala y condena la vida del prójimo debe de morir. Siempre se queja de la vida de los demás, siempre está pendiente de aquellos. Por eso aquel que no perdona está destinado, queridos hermanos, al lago de fuego. Aquel que no perdona está destinado al infierno. Porque eso dice que no hay, dice la Escritura, que no hay vida permanente en él.
Esta familia fue herida tremendamente. Todo aquel que aborrece a su hermano, odia a su hermano, es un homicida. Y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. No tiene vida. No tiene la vida de Cristo. Vive causando heridas. Las personas que odian al pecador y les causan heridas deben de morir. Pero vea esto está precioso. Proverbios 7, versículo 24. Ahora pues, hijos, oídme y estad atento a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no hierres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. La versión Septuaginta dice: ahora pues, hijos, óyeme, atiende a las palabras de mi boca. No decline a las vías de ellas tu corazón. No vagues en sus sendas, pues a muchos hiriendo ha derribado, innumerables son los que ha matado. Caminos de infierno, su casa que bajan a las cámaras de la muerte. La versión Jerusalén dice: ahora pues, hijo mío, escúchame, pon atención a mis palabras de mi boca. No se desvíe tu corazón hacia sus caminos, no te descarríes de sus senderos, porque a muchos han hecho caer muertos, robustos eran todos los que ella mató. Su morada es camino del Seol que baja hacia las cámaras de la muerte. Dice que robusto eran hombres de fe, eran hombres que tenían conocimiento de la palabra. Habían causado heridas. Habían sacado a la gente del camino. Habían sacado a la gente, hermano, habían golpeado su conciencia. Dios no te perdona. Dios no te va a salvar. No serás salvo tú y tu casa. Queridos hermanos, siempre hay misericordia para el caído. Siempre hay misericordia para el necesitado. Tú no sabes en qué momento vas a necesitar la misericordia de Dios. El Señor dijo algo: misericordia será con quien tuviera misericordia, pero juicio sin misericordia será de aquel que no tuviera misericordia del caído, del que falla, del que se equivoca, el que se hace compañero. Hermano, por ayudarnos juntamos a los demás para ayudarlos. Calamidad, herida. Hoy la gente no está del lado de lo correcto. Dice que el haberse apartado, Lázaro se había apartado, mendigo se había apartado del camino de Dios, por eso estaba junto a un lado. Se causó heridas, se causó llagas. Y algunos por haberse apartado de la palabra de Dios, por desobedecer la palabra de Dios, había causado una muerte espiritual. Este hombre se había causado heridas porque había herido a otros. Cuando el corazón se aparta del camino del Señor, se provoca heridas o va a herir la vida de los demás. Se salieron del camino de Dios. Se salieron. Porque esta familia estaba herida. Ellos han sido heridos. A nosotros nos falta compasión, nos falta ternura, nos falta misericordia. Nos falta conocer la salvación de Dios. Nos falta, hermano. Los que juzgan, condenan, señalan, deben de morir. Porque nuestro Señor Jesucristo vino a sanar a los enfermos de corazón, a los que habían sido heridos. Pero qué tremendo es no hacer caso al escrito, está ya la obediencia, porque la desobediencia causa herida. Puede matar a un hombre de su fe. Por eso dice hermanos que 1 de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino se encomendaba las causas al que juzga juntamente, quien llevó él mismo nuestros pecados, dice, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos
a los pecados, vivamos a la justicia y cuya herida fuiste sanado. Aquí aparece que la salvación vino después de que nuestra vida fue sanada. Que entendiera que lo que pasó con tu vida no fue no fue Dios, no fue Dios quien te hirió. Fue el hombre que no conocía a Dios. Cristo no tiene nada que ver, porque Él quiere salvarte. Por muy pecador, por muy falla, por muchos errores, Él quiere salvarte. El estar de tu lado. Por eso dice, porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuestro al pastor y obispo de las ovejas, de las almas. Vivíamos como ovejas descarriadas. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque las heridas causan que el hombre se comporte como una oveja descarriada. Las heridas causan, hermanos, que el hombre dice que cuando lo insultaban, no insultaba. Cuando le hacían un daño, él no respondía. Simplemente decía, Señor, te encomiendo mi causa a ti. Señor, tú sabes. Señor, tú sabes lo que pasa. Pero no respondía ni con malas obras, no respondía con insultos, no ofendía, cuidaba mucho su lenguaje. Por eso dice, no se halló pecado, ni se halló engaño en su boca. No se halló pecado, no maldecía, cuidaba su boca cuando lo golpeaba, cuando le herían, cuando lo dañaba. ¿Por qué? Porque podía salir de su boca, puede causarle una herida a los demás. Y por eso la Escritura dice, con esto termino, las palabras causan herida en la vida de los demás. Cuando se juzga, cuando se condena, cuando se señala, cuando se injuria, cuando se halla el chisme, la murmuración, la crítica. Dice las mismas palabras. Mateo 12:36. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. La versión Nuevo Testamento dice, les aseguro que en el día del juicio final, todos tendrán que explicar por qué usaron su boca y su lengua para hacer mal a los demás. Dios juzgará a cada uno de acuerdo con sus palabras. Si dijeron cosas buenas se salvarán, pero si dijeron cosas malas serán castigados. Si dijeron cosas malas por los demás, si hirieron con su boca a los demás, si lastimaron, si mataron la fe de otros, darán cuentas. Otra versión dice, y les digo que el día del juicio los hombres darán cuenta de toda calumnia que hayan hecho. Pues por tus palabras te absolverán y por tus palabras te condenarán. La versión Torres Amá dice, les aseguro que en el día del juicio final todos tendrán que explicar por qué hablaron mal, hablaron para hacerles daño a los demás. Dios juzgará de acuerdo con sus palabras. Le dijeron cosas buenas. Si dijeron cosas buenas de los demás se salvarán, pero si dijeron cosas malas serán castigados. Aquel que estaba ciego, que iba camino, que estaba sentado junto al camino. Aquellos hombres, hermano, este mendigo había causado herida a los demás. Y aquella familia los habían herido. Se habían salido del camino, no querían nada con el Señor, no querían volver nada a Cristo, porque habían sido lastimados. Si tú juzgas la vida de las personas, terminarás fuera. Si tú miras, hermano, el pecado de los demás y vas a quedar fuera. Pero mi Señor Jesucristo, por su misericordia, vino tras la descarriada y volverlos a hacer a casa. Lo que te haya pasado en tu vida, créame que no fue Dios, fue el hombre que no sabe salvar, que no sabe dirigir. Si crees que te han causado heridas, pregúntate si no tú causaste la herida. Porque hay heridas que se provocaron personalmente. Este mendigo se provocó heridas porque su boca lo condenó. Pero Jesús tuvo misericordia de él. Y en una de las cosas dice, mandó tu presencia, decía, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que te haga?
había tenido un problema de los ojos, porque juzgaba la vida de los demás, hablaba la vida de los demás. No se dio cuenta que él tenía una viga en su ojo. No se dio cuenta de los pecados que él tenía. No se dio cuenta de la vida que llevaba. Estaba pendiente de la vida de los demás, pero no de su vida. Se había causado heridas, se había salido del camino. Y algo, hermano, que ahí piensas que yo no voy a esa iglesia porque ahí son unos pecadores. Yo no voy a esa iglesia porque son unos hipócritas. ¿Ya te diste cuenta de tu vida? ¿Ya te diste cuenta de tu vida? Por eso no existían a la iglesia, se habían salido del camino, porque piensa que los que están en una iglesia son peores que ellos. Una familia le habían causado heridas. No querían nada con el Señor, porque pensó que los hombres que decían venía de parte de Dios, hermano, le habían causado heridas. Llegaron los apóstoles y le dijeron, no fue Dios. En esa misma noche recibieron al Señor Jesucristo y toda su casa fue salva. Vuelve a casa, lo que haya pasado en tu vida. Si tienes heridas en tu casa, no te preocupes. Dios está de tu lado. Pero tienes que reconocer, pedir perdón y reconciliarte con el Señor. Y date cuenta a lo mejor que pudiste haber estado hablando también. Porque las palabras, cuando el hombre habla mal de otros, condena la vida de otros, termina como un mendigo espiritualmente. Termina saliéndose y no se afirma en las cosas de Dios, porque cree que los demás son peores que él. No, hermano. Jesucristo tuvo misericordia. Y hay quienes, una familia entera, se salió. Les tuvieron que explicar que no fue Dios. Fueron los hombres que no tenían conocimiento. Hombres que desobedecían a Dios. Jesús quiere ayudarte siempre en tu camino para que tú y tu casa sean salvos. Vengan y reciban al bendito Espíritu Santo en su vida. Por eso dice que este mendigo que fue salvo pidió misericordia. Toda su casa y ellos fueron salvos. ¿Sabe de qué se arrepintieron? De estar hablando mal. Cuando la gente habla mal de los demás, injuria la vida de los demás, no les llega la salvación, porque las heridas hacen que el hombre mendigue en su caminar, estén fuera del camino. Frena la boca, hay que frenar la boca en este tiempo. Tener misericordia, tener paciencia, significa ofender todo el tiempo. Están hablando mal de las personas, están injuriando, les dan castigo, están causando disciplina. No, hermano. Son como martillo, dice, están martillándole, dale, hermano. No. Para ser salvo tú y tu casa, necesitas bendecir. Necesitas perdonar, necesitas entender que Dios no te lastima, que cuando caes, falla, lo que busca Él es tu salvación. Regresa a Cristo, regresa a los pies del Señor, porque Él está del lado del pecador. Él es el médico que vino a sanar heridas, que vino a sacar dolencias. Hermano, créeme que Él está de tu lado. No está del lado de los que juzgan, que condenan y señalan, porque ellos merecen la muerte. Pero el pecador merece vivir, el impío merece vivir si se arrepiente de su boca. Que Dios bendiga tu vida. Sé salvo tú y tu casa, pero enséñale a tu familia a que tenga cuidado con la boca, porque no sé, un día dice iban a dar cuentas. Y por esa causa, muchas familias, muchas personas están lejos de Dios. La boca los ha condenado. La boca les ha causado herida. No han recibido al Espíritu Santo. Están en el camino, pero parecen mendigos. Mendigando un trato especial. Que Dios bendiga tu vida. Tú y tu casa son salvos. Tú y tu casa son salvos. Dios quiere cuidar, sanar las heridas y sumergirte en el río del Espíritu Santo. Quitar todo aquello pesar. Queridos hermanos, de tal manera que toda herida sea sanada. Y por eso el Señor dijo, tu fe te ha salvado. Y como consecuencia te ha sanado el corazón.
Para ser salvo se necesita tener un corazón sano, un corazón que bendice, un corazón que da gratitud, un corazón que depende de Dios y no de los hombres, que cuida, porque las palabras de Dios, dice la palabra de Dios, son medicinas para el alma, son medicinas para el cuerpo. Y por eso damos gracias a Dios en esta mañana, que su palabra nos sana, nos hace ver que lo importante es la salvación. Todos pasamos una situación de proceso y Dios a todos salva, menos aquel que juzga, que creen que merece ser condenada a las personas que se equivocan. Ayuda a tu esposo, ayuda a tu esposa, ayuda a tus hijos, abriéndoles entendimiento que lo mejor que podemos hacer es buscar a Jesucristo. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Que en esta mañana tú y tu casa sean salvos. Recibe a Jesucristo como tu Salvador. Pídanle perdón al Señor y reconcíliense, sabiendo que y reciban al bendito Espíritu Santo en tu casa, en tu vida, en tu casa, y que haya armonía y haya unidad, pero la salvación sobre todo está en tu vida. Queridos hermanos, ya no somos más mendigos, ahora nuestra vida está firme. Dejar que los niños vengan a mí, y digo que los hijos son los que se sacian primero. Dios te cambia el vestido, Dios te da buena alimentación, te cambia tus vestiduras, esas sucias, hermano, y te hace entender, porque las vestiduras del mendigo eran ropas indignas. Piensa que Dios no lo recibe a causa de otras personas, piensa que Dios lo rechaza a causa del lenguaje de otras personas. Nuestro Dios puede bañarte. Acuérdese del hijo pródigo, que se lo bañaron, le cambiaron las vestiduras, le pusieron ropas nuevas, lo calzaron, le pusieron calzado e hicieron fiesta porque el Hijo de Dios había regresado. Así que regresa al Padre. No te sientas indigno, ni tú y tu casa se sientan indignos de regresar a casa. No importa cuánto te hayan condenado, no importa cuánto te hayan señalado, no importa cuánto te hayan juzgado. No estamos en el tiempo de condenar, de juzgar y señalar. Estamos en el tiempo de la misericordia. Así que ven a Cristo. Mañana te esperamos en punto de las 9 de la mañana, aquí en Cerrito, Canacín, Yucatán. Aquí, cerquita, hermano, del vivero de pescado. Aquí por Santa Isabel. La página, la ubicación está en la página. Hermano, visítenos y juntamente pidámosle a Dios y demos gracias a Dios por su misericordia, que tú y tu casa son salvos, que tú y tu casa están en las manos de Dios, que Dios no te llamó por ser justo, sino porque llevábamos una vida caída, una vida, hermano, que merecía, hermano, el infierno, pero Dios decidió salvarnos por su infinita misericordia, porque se puso del lado de nosotros. Que Dios te bendiga. Vuelve a casa, congrégate y vas a ver que Él no dijo si lo que Él quería era ayudarte. Sé salvo tú y tu casa. Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo, y les esperamos el lunes con la voluntad divina a las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Bendiciones, hermanos.